Bueno, ayer Milei corrió una vez más los límites de lo que se puede hacer mientras lo dejen. Creo que es un momento clave para pensarlo de esa forma porque es hasta entendible y natural que alguien diga, bueno, yo quiero más, quiero ir más allá, pero hay límites. Hay límites que te pone la ley y hay límites que te pone el resto. Y en general, en política, se va hasta donde te ponen un límite. Hay límites simbólicos, hay límites culturales, hay límites legales, hay límites que a veces te lo pone la calle, hay días que a veces los límites te lo ponen otros poderes del Estado. Y mientras nadie le ponga un límite, Milei, que se llama Milei, pero se cree mi ley, su ley, va a seguir actuando como si fuera un monarca y no un presidente de una república. Lo que pasó en estos días con los jueces de la Corte es un ejemplo muy claro. Y cómo el gobierno lo explica confirma esto. Y el gobierno, ahora vamos a escuchar varios de sus voceros, dice, yo mandé una propuesta al Congreso. Bien, perfecto, está dentro de los límites. El Congreso no me la votó. Está dentro de lo que puede hacer el Congreso. Entonces lo hago igual. Ahí se pasó el límite. Justamente, el sistema funciona cuando el Poder Ejecutivo manda al Congreso y lo puede hacer si el Congreso se lo aprueba o no se lo aprueba. No funciona que hago igual las cosas si el Congreso no me las aprueba. El ejemplo más claro antes que porque esto es una constante de Milei, ojalá que sea el momento en el cual se le pone el límite, pero no es la primera vez, es el presupuesto. El gobierno mandó un presupuesto al Congreso inviable. Inviable. Y el Congreso no lo trató. Entre otras cosas porque el gobierno no quería que se trate. José Luis Esper, que era el presidente de la Comisión de Presupuesto, frenó las reuniones de la comisión, el presupuesto no se trató, y este año no tenemos presupuesto. ¿Qué significa eso? Que por segundo año consecutivo, el gobierno puede hacer lo que quiera con la plata, sin ningún tipo de control. Simplemente puede agarrar el dinero y destinarlo a lo que quiera, en un año electoral. Eso también es un exceso de parte. Nunca pasó, Nunca tuvimos 2 años seguidos sin presupuesto. Ahora los tipos, mientras los dejen, van a seguir haciendo estas cosas. Y con los jueces es lo mismo. Existe un mecanismo para designar jueces de la Corte, no lo cumplen, y es el momento de que alguien les ponga un freno. Y hay frenos para ponerles. Yo lo publiqué ayer y lo repito hoy. Hay 2 frenos posibles para todo esto, por lo menos 2. Uno, hoy se reúne la Corte Suprema, como todos los jueves, y pueden decidir, nosotros no los aceptamos, no les tomamos juramento. Y la Constitución dice que el presidente de la Corte Suprema es el que le toma juramento a los nuevos miembros. Ayer ya había, de parte de las vocerías oficiales, algunos que decían, no, bueno, Milei está dispuesto a tomarles el juramento. No puede. Está prohibido. Más que prohibido. Dice que se lo toma otro el juramento. Bueno, si se lo toma Milei no es válido. No es válido. Y el otro freno lo tiene que poner el Senado. Milei tiene no un punto de razón, porque el Senado, una de las formas para rechazar algo es que no lo trate. Y si no lo trata es como si no existiera. O sea, no es que está aprobado. Que no lo trata, no lo trata. Pero bueno, el Senado puede agarrar ahora, sobre todo el pliego del juez Ariel Lijo, que ya tiene dictamen de comisión, y rechazarlo. Y ahí, si no les bastaba que el Senado no lo trató como expresión de rechazo, bueno, lo puede rechazar efectivamente. Si uno revisa la historia, no es la primera vez que un presidente manda propuestas para la Corte, o no solo para la Corte, para la Procuración General, como el caso de Daniel Rafecas, que era el candidato de Alberto Fernández a ser jefe de los fiscales. Y el Senado no lo trató. ¿Qué hizo Alberto? ¿Lo metió por decreto? No. Ya está, te quedó sin procurador. Cristina mandó en su momento el pliego de Roberto Carles para integrar la Corte y el Senado no lo trató.
Y mandó después los pliegos de Domingo Cecín y de Eugenio Sarrabayruce. Y el Senado no los trató. Y Cristina no metió jueces por decreto. Y el propio Macri, ahora vamos a ver, quiso meter 2 jueces por decreto, pero tuvo que recular en chancletas y finalmente Rosati y Rosengras tuvieron que pasar por el proceso constitucional, ir al Senado y llegar a la Corte de la forma legal, a pesar de que habían aceptado hacerlo de forma ilegal. Bueno, ahora Milei se pasó de la raya, por un montón. Y no cumplió, repito, algo muy básico que está en la Constitución, que es el presidente propone, el Senado aprueba, el presidente designa. Se saltearon al Senado. Es ilegal. No hay más vueltas que darle. Ahora, que sea ilegal no significa que no vaya a tener efectos y que no lo vaya a lograr. Y la gran clave, y ahora voy a desarrollar eso, es los frenos que se le pueden poner. Ayer salieron a explicar esto, tan poco explicable. Les propongo que se vengan a YouTube porque el primer archivo que tengo para mostrarles es realmente impresionante. Es el ministro de Justicia. Se llama Mariano Cunio Libarona. Es muy conocido porque estaba en los medios y era un abogado de esos que andan buscando clientes en los medios. Clientes como el rey de la efedrina, Mario Segovia, condenado hace poco a 15 años de prisión, un narco. Era el narco, además, paréntesis, ese narco estaba en Ezeiza y pinchaba en el teléfono de Ezeiza para ver si el narco seguía haciendo operaciones. Pero en realidad lo que hicieron fue poner al narco en el mismo pabellón donde estaban Vudú y todos los presos políticos, y con la excusa de escuchar al narco escucharon a todos los demás. Ese señor era cliente del ministro de Justicia, defensor de narcos. Después defendió a José Alperovich, violador, condenado por 9 casos de violación. Y defendió también a genocidas, como uno de los responsables de la Noche de los Lápices. Y uno podrá decir, ¿todo el mundo tiene derecho a defensa? Sí, claro. Pero todo abogado, y sobre todo abogados con el poder adquisitivo de Cunio Libarona, que es multimillonario, puede elegir qué clientes sí, qué clientes no. Y un abogado es los clientes que acepta. Él aceptó narcos, violadores y genocidas. Y ahora es ministro de Justicia. Como no tiene amplio conocimiento en la materia, les vuelvo a proponer que se vengan a ver a YouTube esto que pasó ayer, porque es tan brutal todo que le dieron un machete y el tipo va a la tele a defender esto y tiene que leer el machete, a duras penas lo logra leer, pero tiene que leer el machete que le dan para defender esto. Mirá. Honestamente, con ningún fundamento válido he escuchado que diga, no, esto es ilegal. He escuchado gente que no tiene información o que no lo ha estudiado. No pasa por lo ilegal porque no es ilegal. Lo que pasa es que es un decreto en comisión por un año que este mismo Senado, que no dio el acuerdo, porque esto lo va a dar dentro de un año. Y dentro de un año tal vez durmió. Vos tenés que el Senado después durmió. decir a los señores vuelvan a su casa. Mirá, Javier Milei fue clarísimo. La Corte 5-3 tuvieron su tiempo en el Senado. Y nuestro compromiso es con la sociedad. Esto es una necesidad, este decreto, para el país, legítimo, todo lo admite, todo lo tenemos que admitir, es válido para la necesidad de la sociedad y para la justicia. Nosotros vamos a tomar todas las medidas que hagan falta para que exista orden. ¿Lo ven que está leyendo? Y se tutelen las todo esto está leyendo de la el machete. República. No vamos a estar esperando al Congreso toda la vida. No vamos a estar esperando al Congreso toda la vida. El tipo si lo vieron en YouTube, si no, vuelvan para atrás, rebobinen, porque es impresionante. El tipo empieza, como se queda sin argumento, empieza a leer el machete que le mandaron. Bueno, no vamos a esperar al Congreso toda la vida. No, pero, amigo, la Constitución dice que tenés que esperar al Congreso. Si no lo esperás y lo haces, es ilegal. Es muy simple. Y la AGE le dice, bueno, no es ilegal. No, sí es ilegal. La Constitución es re clara. Presidente propone, Congreso acepta, presidente designa. No los aprobó el Congreso. No los aprobó el Congreso. Pero bueno, ayer lo salieron a defender. Quiero compartirles ahora a Manuel Adorni, el vocero presidencial, que también, obviamente, salió a defender esto. ¿Cómo lo decía? Un año estuvo el Senado
en posición de resolver este tema y no lo hizo. Y tal vez no hay nada más republicano que efectivamente el Senado de la Nación, porque los jueces los propone el presidente, no los propone el Senado ni sus miembros. Entonces es difícil comprender la definición de que tomamos una medida o nos tomamos una atribución inconstitucional o en contra de la Constitución, cuando fue este mecanismo de nombrar jueces en comisión ha sido utilizado por todo el espectro político, incluso peronistas, que van desde Perón, Alfonsín, Menem o Macri, y que incluso ha sido convalidado el mecanismo por la propia Corte. Todo falso. Es impresionante, pero es todo falso. Lo único cierto que dice Adorni es que efectivamente el Senado no propone jueces de la Corte. Eso es cierto. Pero el Senado no propuso jueces de la Corte. El Senado lo que hizo fue no aceptar automáticamente los jueces de la Corte que mandó el gobierno. Que además, por hacerles un breve resumen, se trata de Ariel Lijo, que es un histórico referente de la corporación judicial más rancia que hay en la Argentina, especialista en el toma y daca a través de los expedientes, el tipo que decidió aplicar, en el caso de Amado Vudú, la doctrina Irurzun. La doctrina Irurzun fue una idea de Lorenzetti, según la cual si vos eras un exfuncionario del gobierno kirchnerista y te hacían una denuncia, tenías que ir en cana automáticamente porque tenías un poder residual que podía hacer que bloquearas la investigación. Y digo funcionario kirchnerista porque si se aplicara la doctrina Irurzun a todos, se tendría que haber aplicado también a los funcionarios macristas denunciados, pero no, se aplicó solo a los peronistas. Y Ariel Lijo fue el que aplicó eso y lo fue a detener a Vudú y le sacó una foto en pijama y filtraron la foto en pijama junto con Patricia Bullrich para que se viera eso. Y fue el mismo tipo que pinchó los teléfonos de Oscar Parrilli, acusándolo de tener vínculos con el narco Ibar Pérez Corradi, y esa pinchadura de teléfono fue la que después se encontraron corriendo por Palermo algunos comunicadores y se le escuchaba a Cristina decir soy yo, Parrilli, soy yo, pelotudo. ¿Se acuerdan? Ese fue Lijo. Y también Lijo, nosotros lo publicamos en el Destape, era el tipo que hablaba durante el macrismo con el jefe de jurídicos de la CIDE, el petizo Di Stéfano, y tenemos los llamados mientras organizaban las causas. Llamados el mismo día en el cual Lijo tomaba decisiones en causas contra Cristina. Y es el mismo juez también que intervino en una parte residual del caso AMIA, donde tenían que investigar a Corach y a otros, y lo apartaron porque no lo movía. Digo, ahora que están preocupados por el caso AMIA, de vuelta, el juicio en ausencia, bla, bla. Y es el mismo juez que tiene hace 8 años cajoneada la causa Correo. No la causa por la guita de Correo, la causa penal, porque Macri le quiso condonar la deuda a su familia cuando era presidente, autocondonarse la deuda, y hace 8 años que el hijo no lo llama indagatoria a Macri. Y podría seguir largo, ni hablar de la cantidad de denuncias que hubo sobre el patrimonio de la familia Lijo. De hecho, el chiste en Comodoro Pi es que le dicen va Lijo. Entonces, ese es uno de los personajes. Y el otro es Manuel García Mansilla, un hombre del Opus Dei, antiderechos, que cree que dolarizar la Argentina es constitucional, pero que básicamente representa al sector de hidrocarburos, que son los que quieren hacer negocios. Y quieren poner un tipo ahí, puntualmente Techín. Puntualmente Techín, que ya metió un montón de funcionarios, ahora quiere meter un tipo en la corte. Y que dijo, además, García Mansilla, que estaba prohibido que un presidente designe por decreto. Lo dijo, lo escribió, y ahora lo acepta, porque se trata de él. Entonces el Senado, volviendo a lo de Adorni, le dijo que no, que ni siquiera le dijo que no los trató, punto. Eso no habilita de ninguna manera y en ninguna constitución a que los nombren por decreto. Y lo reconoce el propio Guillermo Francos, vamos a escucharlo ahora, que fue al programa de Jonathan Viale en Radio Rivadavia, y en un
casi rapto de periodismo, Jonathan Viale le termina diciendo, che, pero me estás reconociendo que no tenía los votos y por eso los meten por decreto. Escúchenlo. Si tenían los votos, ¿para qué los sacan por decreto entonces? No, es que no teníamos los votos. Tenía el dictamen. Después los votos, no o lo sea, consiguieron. los 2/3. Sí. O sea, yo creo que hay que analizar todo en su contexto, ¿no? Está claro que para la Libertad Avanza era muy complejo. ¿Te diste cuenta que entraste, no? Para la Libertad Avanza sí. era muy complejo sí. poder obtener los votos, siendo una minoría del de Senado. 6 senadores, sí. Obtener los 8, creo que son 48, ¿no? Sí. No, bueno, de Si los estuvieran presentes, todos, sí. si estuvieran 2/3 de los presentes. Si estuvieran todos, 48. Pero ponele, 48. Me acabas de confesar Sí. que el decreto es porque no tenían los votos. No, porque no hubo acuerdo. No porque no teníamos los Bueno. votos. Porque, a ver, durante todo este año que pasó, se estuvo tratando de obtener el acuerdo con los otros sectores políticos. Claro, como no hubo acuerdo no tenían los votos. Y como no tenían los votos no lo pueden hacer. De eso se trata. La Constitución no dice el presidente manda la propuesta al Senado y si no logra el acuerdo los puede nombrar por decreto. La Constitución dice el presidente manda el acuerdo al Senado, la propuesta al Senado, y si el Senado no se lo aprueba no lo puede nombrar. Y el jefe de gabinete dice, no tuvimos acuerdo, no es que no tuvimos los votos. Claro, no tuviste los votos. Ni el acuerdo, ni ninguna de las dos cosas, por ende no podés designarlo. Y los designaron igual. Por ahora. Yo insisto que hay frenos posibles. Hay frenos posibles. El que habló de este tema también, y es importante escucharlo porque estuvo en la Corte Suprema, designado como corresponde, y que se fue como correspondía a los 75 años sin hacer ningún tipo de alaraca, fue Raúl Zaffaroni, ex integrante de la Corte, que habló en Futurock y opinó obviamente sobre este tema. ¿Qué dijo? ¿Qué evaluación usted hace sobre la constitucionalidad del nombramiento de jueces por decreto para la Corte? Palmariamente inconstitucional. Es decir, esa designación es, y realmente, bueno, miremos un poco porque asumir la función de juez de la Corte Suprema sin el nombramiento conforme a la Constitución, y es una usurpación de funciones. Es un pequeño delito, no está penado por una pena muy grave, 1 mes a 1 año, pero que está en el Código Penal. Usurpación de funciones. Dice Zaffaroni que acá lo maltratan, lo acusan de algo curioso que es garantista. Sí, existen las garantías. Es un tipo respetado en el mundo, es un tipo que escribe códigos penales de otros países. Y acá lo acusan de querer liberar presos y qué sé yo. Y el tipo te explica, mira, es inconstitucional y es usurpación de un cargo. O sea que si el hijo y García Mancilla asumen, están usurpando un cargo que no les corresponde. Eso es un delito además. Es un delito. Otro que habló en estos días es Juan Carlos Maqueda, que también es una voz importante, porque Maqueda fue juez de la Corte hasta el 29 de diciembre del año pasado. Cumplió 75 años y también se tuvo que ir. Había una posibilidad de que se quede 5 años más, está permitido, pero el gobierno dijo no queremos, y eso está dentro de la ley. El tipo se jubiló. Y empezó a dar entrevistas y habló, obviamente le preguntaron sobre este tema, y dijo esto. A mí me pareció horrible el decreto, más allá de las 2 personas que van a integrar la Corte Suprema, a las cuales las trato con sumo respeto, porque yo soy un defensor de las instituciones democráticas, soy un defensor de la división de poderes y soy un defensor de la Corte Suprema. Y no podría defender a la Corte Suprema y hablar mal de los futuros integrantes de la Corte Suprema. Por eso es que yo digo, es horrible la actitud del Poder Ejecutivo, es horrible la actitud del presidente de la Nación. Esto no es así. O sea, los pliegos tienen que seguir en el Senado y se tiene que seguir dialogando, se tiene que seguir buscando un acuerdo. Se dice mucho, usted que yo decía recién que había leído la Constitución del Derecho al Revés, porque fue uno de los que escribió la reforma del 94, se dice mucho de algunos políticos que esto es una decisión inconstitucional. ¿Es inconstitucional o es constitucional? Mire, da para el debate porque está al borde de la
inconstitucionalidad. Yo creo que mientras esté contemplado en el texto de la Constitución, y en el texto de la Constitución está en el artículo 99, inciso 19, se puede llevar adelante en función de la legalidad que tiene eso. Pero esto no quiere decir de que no sea cuestionado judicialmente y de que no pueda haber otras opiniones, como las hay. Es para el debate, tira. Yo debatiría también, porque él es muy respetuoso de la Corte Suprema, dice, Juan Carlos Maqueda fue juez de la Corte, fue designado por Eduardo Duhalde. Ustedes recordarán que Duhalde no ganó ninguna elección para presidente, pero fue presidente provisional, ¿sí?, como senador, y aprovechó para meter a un juez de la Corte. Un senador en ejercicio provisional de la presidencia. Metió un juez de la Corte, ¿qué Maqueda? Un tipo del peronismo cordobés, que efectivamente había participado de la redacción como convencional constituyente en el año 94, y que en el 2002, justo a finales del 2002, asume en la Corte Suprema designado por Duhalde. Aún así el tipo dice, es horrible lo que hizo el gobierno. Y Maqueda hace unos días había contado en otra entrevista que tuvo con Ernesto Tenenbaum y Mario O'Donnell, que acá lo que está en juego, y yo se los vengo contando también, es una disputa de poder. A los cuales no les interesa para nada la legalidad, simplemente se están peleando por quién preside la Corte. Si la preside Horacio Rosati o si la preside Ricardo Lorenzetti. Y Lorenzetti le propuso a Milei que designe a Ariel Lijo, porque es un tipo de él. Y quiere contrabalancear los votos en la Corte Suprema para volver a ser presidente de la Corte. El presidente de la Corte lo eligen entre ellos. Aclaro eso porque por ahí no lo saben. Se votan entre ellos y deciden quién la preside. Como necesitan 3 votos, el año pasado Rosati se autovotó. Eran 4, Maqueda votó a Rosati, Rosengras votó a Rosati y Rosati votó a Rosati. Y así logró quedarse en la Corte hasta finales del 2027. O sea, hasta el próximo cambio de gobierno. Lorenzetti no quiere esperar hasta ese momento y ya salió a decir el año pasado que cuando haya nuevos jueces de la Corte se tiene que votar de nuevo. Y los jueces de la Corte quiere Lorenzetti que lo voten a él, los nuevos. Por eso acordó con Milei la llegada de Ariel Lijo. Y acordó también con el peronismo la llegada de Ariel Lijo. Y eso es un dato clave y lo voy a repetir varias veces. Acá no hay discusión si el peronismo hace lo que tiene que hacer en el Senado. El peronismo tiene 34 senadores de 72. Se necesitan simplemente 25 para frenar cualquier designación en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque necesitas 2/3 de los presentes para aprobarlo. Si vos tenés 25 que digan que no, es imposible llegar a los 48 necesarios. Una cuestión matemática, pero está ahí. Entonces tiene ahí una responsabilidad el peronismo de decir, esto no. El problema, ahora les voy a mostrar, es que estaban negociando otras cosas. Bueno, ayer hubo un montón de voces, dejo el sector judicial, me voy a la dirigencia política. Ayer hubo un montón de voces criticando esta situación, como por ejemplo Juan Manuel López, que es diputado nacional de la Coalición Cívica, uno de los voceros del espacio que lidera el día de hoy Elisa Carrió, y estuvo en La Nación Más. ¿Qué dijo? De la candidatura del hijo, exactamente, María Laura, desde mucho antes que Milei sea presidente. Nosotros al hijo lo denunciamos en el año 2018 por ser partícipe de una asociación ilícita junto a su hermano Alfredo Lijo para garantizar impunidad en Comodoro Pi. Por eso el hijo no quiere dejar el cargo de Comodoro Pi. ¿Por qué? No es solamente la teoría de la liana de no agarro la próxima liana hasta, digamos, no me suelto de la que tengo hasta que agarro la próxima. O sea, porque si él fuera tan buen abogado, saldría al mercado laboral. Yo el 10 de diciembre termino mi mandato de diputado, salgo al mercado laboral. Si este programa se termina, vos mañana salís al mercado laboral. Nadie te asegura la continuidad. Entiendo que más que... Lijo se quiere asegurar la asociación ilícita que comanda en Comodoro Pi para garantizar impunidad. Por eso María Eugenia Vidal no opina, por ejemplo, porque está investigada en uno de los juzgados. Entonces te va tapando la boca, investigándote en cada uno de los juzgados para que tenerte atado, y eso es lo que tiene la expectativa de hacer con Milei.
Juan Manuel López, diputado nacional de la coalición cívica. Y tiene razón, efectivamente, esa es la expertise del juez Ariel Lijo, que tiene mucho poder en Comodoro Pi. Es un referente de los otros jueces. Es el que armó la Asociación de Jueces Federales, AJUFE, que reúne justamente a los jueces federales liderados por él. O sea, es un tipo con mucha influencia en la corporación judicial que garantiza impunidad y garantiza proscripciones también. La gran pregunta en todo esto es ¿qué va a hacer el PRO? ¿Y qué va a hacer Mauricio Macri? Porque hay ahí algunas diferencias. Por ejemplo, ayer habló la senadora Carmen Álvarez Rivero, que es senadora del PRO, y habló en Futurock. Dijo esto. Respecto a la potestad presidencial que tiene el presidente para designar mientras esté en recesos, no tengo nada que decir. Es una potestad presidencial dada por la Constitución. Y tampoco digo nada de los candidatos por el modo que hayan sido presentados, porque como te digo, está el presidente en el uso de esa potestad. O sea, la senadora dice, no, sí puede hacerlo. Y es una senadora del PRO. ¿Por qué lo muestro? Porque Mauricio Macri tuiteó y dijo, este tuit de Mauricio Macri es maravilloso. Se los voy a leer, vengan a verlo si no. Dice, la experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través del mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo. La confianza en la justicia y en las instituciones es una condición indispensable para la estabilidad de la democracia y la prosperidad del país. Mi posición es la mayoritaria dentro del PRO, como quedó plasmado en el informe producido por la Fundación Mensari, y pone un informe. Pero déjalo ahí porque la primera frase es maravillosa. La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. ¿Por qué dice eso? Porque el que lo quiso hacer fue él. Su experiencia empírica es que apenas asumió, en los primeros días de su presidencia, quiso meter a Horacio Rosati y a Carlos Rosenkrantz por decreto. Y en ese momento, el escándalo fue igual que el de ahora, y tuvo que recular en chancletas, mandarlos al Senado y que cumplieran con lo que dice la Constitución. Rosati y Rosenkrantz habían aceptado violar la Constitución para integrar la Corte, pero después se sometieron a lo que dice la Constitución y hoy integran la Corte y hoy manejan la Corte, entre Rosati y Rosenkrantz. ¿Cómo llegaron? Y vuelvo con esto al rol del peronismo. Macri, al igual que Milei, tampoco tenía números en el Senado. Y los que le dieron los votos para lograr los 2/3 necesarios para que Rosati y Rosenkrantz llegaran a la Corte, luego de haber aceptado violar la Constitución, fueron los senadores peronistas. Entonces, en esto de que la historia se repite, esperemos que no se repita, porque los senadores peronistas vuelven a tener la llave para o frenar esto que hizo Milei, que es la designación en comisión, e incluso frenar los candidatos de Milei. Porque hay algo bastante obvio. ¿Por qué quiere Milei poner 2 jueces de la Corte? 2 de 5, el 40% de la Corte. Bueno, porque quiere que hagan lo que él quiere. Es evidente, ¿no? O sea, lo mismo haría Cristina, lo mismo haría cualquiera. Después yo tengo otra posición que es tratar de poner jueces idóneos, no los que solamente te den la razón a vos. Porque después se van a dar vuelta y le van a dar la razón a otro, que les pague mejor. Esa idea de yo quiero tener mis jueces no funciona ni para los peronistas, ni para los anarcoliberales, no me acuerdo cómo se llama Milei, ni para los mileístas. Porque viene otro que tiene más poder de fuego que vos. Pero Milei quiere ponerlos para que convaliden la estafa que es su gobierno y los delitos que cometió, como la promoción de una estafa a través de una criptomoneda. Obvio que quiere ponerlos para eso. ¿Por qué pondría el 40% de la Corte que no convalide sus tarifazos, que no convalide el RIGI, que no convalide los decretos, que no convalide, que no le mande la plata a las provincias que le tiene que mandar? ¿Para qué los pone? Entonces, y vuelvo a lo del peronismo, el peronismo tiene la llave para frenar esto. Ayer habló Mariano Recalde, senador nacional por el peronismo y un hombre muy cercano a Cristina, y dijo esto.
que no tenga presupuesto. El gobierno nacional no es un problema del pueblo. No quiere presupuesto. No lo puso en extraordinarias para que se trate. ¿Por qué? Porque el Estado, todo lo que recauda por encima de lo que era el presupuesto de 2023, todo, 2023, todo, lo puede disponer discrecionalmente. De manera arbitraria. De manera arbitraria. Y eso también es violar la Constitución. Eso también es violar la división de poderes, porque la aprobación del presupuesto corresponde al Congreso. No puede mi ley, el Poder Ejecutivo, disponer discrecionalmente Mariano de los Recalde, fondos puede, de nuestros impuestos. Puede. Es que volvemos a lo mismo que discutíamos antes. Sí, la dictadura militar también pudo. No. Entonces le preguntan, ¿puede hacerlo porque va haciendo las cosas? Y Mariano Recalde, nosotros hablamos con él el año pasado varias veces, con él, con Oscar Parrilli, con Lucía Corpache, o sea, con gente muy cercana a Cristina, y les preguntábamos sistemáticamente, ¿van a apoyar la candidatura del hijo? Y decían, bueno, vamos a ver, estamos viendo, estamos negociando, no sé qué. Después finalmente Corpachi, que es vicepresidenta del PJ, firmó el pliego para que se discuta la candidatura del hijo. Y después nos enteramos que en realidad lo que estaban haciendo en el bloque peronista era negociar, aprobar al hijo, porque Lorenzetti, que quiere poner al hijo, les prometió también cierto tipo de lealtad para que no se confirme la condena contra Cristina. Lo cual es una barbaridad. La condena es una barbaridad, y que Lorenzetti, que fue el tipo que armó todo el dispositivo del Lofer para perseguir a Cristina, ahora te prometa que te va a salvar. Es bastante poco creíble. Pero además, la negociación era, yo te pongo al hijo, yo te voto al hijo, que es un tipo que va a estar 20 años en la corte, si llega. Y vos bajá García Mancilla y poné una nuestra. Incluso había un nombre que es María Los Ángeles Agnún, una senadora por la provincia de Santa Fe. Yo hace rato que veo que la estrategia judicial de Cristina no tiene resultados. Es una mala estrategia judicial. Es un hecho. No han logrado nada en el Poder Judicial y Cristina está condenada. No han logrado nada en 10 años, 0 éxitos. Cristina está mal condenada. En una causa inventada, donde no tiene nada que ver, donde la acusan de que hubo retornos para unas rutas que no se hicieron y las rutas están, no hubo sobreprecios y Cristina no tuvo absolutamente nada que ver con eso, pero está condenada. Y esa condena la va a revisar la Corte. Y si la estrategia judicial es dejar pasar a un tipo como el hijo en función de una promesa de que te van a designar a alguien, discúlpeme, pero es realmente una estrategia judicial muy ingenua. A Cristina no le votaban los jueces de la Corte cuando era presidenta. Mandó el pliego de Roberto Carles, ni se lo votaron, ni se lo trataron. Mandó 2 pliegos más, de Domingo Cecchini y Eugenio Sarrabayruce, ni se lo votaron. Cuando era presidenta. Tenía poder, tenía votos, tenía movilización, tenía un liderazgo absoluto dentro del Partido Justicialista, dentro del kirchnerismo. ¿Por qué alguien le daría hoy a Cristina una jueza de la Corte? Digo, una expresión de deseo. Vos decís, a mí me gustaría que hubiera alguien en la Corte puesto por el peronismo, me parece que sería razonable. Pero trabajamos con la realidad, no con las expresiones de deseo. ¿Por qué este gobierno, por qué este Poder Judicial, por qué este Poder Económico, por qué este sistema de medios le darían una jueza de la Corte a Cristina? No va a pasar eso. Es imposible que pase. Entonces, hacer una negociación en función de eso es realmente de un nivel de ingenuidad y muy iluso. Muy iluso. Y te lo siguen diciendo, que sí, que van a lograr ese toma y daca. Ahora, en el toma y daca, si funciona es malo, que es poner al hijo. Pero además no va a funcionar y pusieron al hijo de García Mancilla por decreto. En vez de haber hecho lo que podían hacer en el Senado, que era frenarlo y punto. Es realmente insólito que piensen que alguien les va a dar algo en esta circunstancia. Y repito, una circunstancia injusta, muy injusta, muy violenta además, que es la condena contra Cristina. Pero no le van a dar algo ahora. Te dicen, no, bueno, yo tengo a los senadores y le puedo bloquear todo. Bueno, los meten por decreto.
Y ahora está la posibilidad de bloquear esto por decreto. Yo espero que no incluya esa negociación de que un tipo como el hijo llegue a la corte. Ayer aparecieron, y voy a pasar ahora a otro dato curioso de ayer, entre los rechazos y los apoyos a la candidatura del hijo, apoyos tuvo muy pocos, rechazos tuvo muchísimos. Y hay como una inversión de roles muy insólita. Así como el peronismo estaba negociando la llegada del hijo a cambio de otro, y Macri es el que no quiere que llegue el hijo, porque no lo controla y no le cerró la causa a Correo, pasa algo también curioso entre los empresarios y la representación de los trabajadores. Porque ayer el sector empresarial salió a putear y a decir que no quieren al hijo, y la CGT salió a bancarlo. Algo realmente insólito. Les voy a compartir primero el comunicado de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, del AmCham, que dice institucionalidad y seguridad jurídica claves para la competitividad, ¿sí? Y habla de que el gobierno hizo un montón de cosas buenísimas que ellos dicen, como la desregulación de la economía, Sin embargo, medidas como la designación extraordinaria y transitoria de los jueces de la Corte Suprema pueden opacar estos esfuerzos y afectar la previsibilidad que el país necesita para consolidar su crecimiento. La reciente decisión del presidente Javier Milei de nombrar por decreto en comisión a 2 integrantes de la Corte Suprema transitoriamente hasta el 30 de noviembre, si bien tiene andamiaje legal previsto, no sé dónde lo sacan, representa un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional que debe regir en la República. La designación de los magistrados bajo el argumento de que el Senado no aprobó los pliegos y que se encuentra en receso no parece el camino más adecuado a menos de una semana del inicio. Estos tipos son los representantes de las empresas yanquis en Argentina. Y lo que ven es que van a tener problemas de seguridad jurídica si andás metiendo jueces violando la Constitución. Atrás de la AmCham salió el Coloquio de Idea, en general siempre salen medio en tándem. El Coloquio de Idea representa a las empresas grandes de la Argentina. Y sacó un comunicado ayer que dice lo mismo: la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto debilita la calidad de nuestras instituciones y contradice los valores republicanos. Estos son los tipos que representan, no les interesa mucho el futuro de la Argentina, simplemente sus negocios. Ahora, los tipos dicen, yo con tipos como el hijo no puedo, no se puede así. Y en esta inversión de roles loca, ayer Mariano Martín lo contaba en el pase como un anticipo y después lo confirmó a la tarde Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT. La conducción de la CGT es la que apoya la llegada del hijo. Mirá. A ver, sobre la figura del juez Ariel Lijo, que lo conocemos hace mucho tiempo, hay bastante, digamos, apoyo dentro del movimiento sindical, como para que se convierta en juez de la Corte. Otra cosa es criticar el procedimiento que empleó el gobierno nacional para ese nombramiento. Bueno, esta es otra cuestión, pero en cuanto a la figura del hijo, en realidad muchos dirigentes sindicales lo conocemos y consideramos que es una buena opción para que integre la Corte. Bueno, ayer lo contaba Mariano, el hijo tiene el apoyo de la CGT, de la cúpula de la CGT. Ayer hubo un comunicado muy curioso de la Unión de Empleados Judiciales, que es uno de los gremios de trabajadores judiciales que lidera Julio Piumato, hombre de la CGT, diciendo que estaban de acuerdo y apoyaban esto. Muy curioso porque el mismo Piumato, en diciembre del año pasado, cuando la Corte firmó el fallo Levinas, del cual yo les hablé mucho, que es un fallo que básicamente viola la Constitución, diciendo que los jueces nacionales pueden ser controlados por la justicia porteña, y salieron como locos desde el gremio de Piumato a decir, esto es una barbaridad, hay que frenarlo, no se puede violar así la Constitución. El mismo Piumato ahora dice que apoya la llegada del hijo a la Corte Suprema. Es poco entendible. Ayer me decían trabajadores judiciales que Piumato se cortó solo, que es una decisión de él y que no es compartida por el resto de los trabajadores judiciales. No vi, por lo menos hasta anoche, ninguna declaración del otro sindicato de trabajadores judiciales, que es el CITRAJU, donde tiene una presencia fuerte la diputada Vanessa Siley, también muy cercana a Cristina. Por ahí se expresaron en las últimas horas, pero por lo menos ayer no lo vi. Pero es realmente complejo entender que los empresarios dicen que el hijo no tiene que llegar así y la conducción de los trabajadores dice eso. ¿Por qué dice eso? Ayer contaba Mariano Martín
que tienen arreglado con Lijo que los apoye en sus reclamos para mantener el poder de los sindicatos, etc. Ponele que sea así. Pero vamos a hacer cuentas. Si Lijo entra a la Corte va a ser 1 de 5. Otro es Lorenzetti. Lorenzetti es un tipo muy ligado al sector empresarial. De hecho, yo he publicado que hubo una reunión en el Jockey Club donde estuvo Lorenzetti con los máximos popes del sector empresarial. Les prometió que si ellos tenían empresas tercerizadas y había un problema, la empresa que contrataba tercerizados no se iba a hacer responsable, y después la Corte Suprema le sacó un fallo diciendo exactamente eso. Ese es Lorenzetti. Después tenés a Rosenkrantz, que es directamente de las empresas. De hecho, Rosenkrantz sistemáticamente firma fallos de sus ex clientes, algo que también es ilegal, pero lo hace. Si entra García Mansilla es otro tipo de las empresas, en ese caso de los hidrocarburos. Y después está Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte, que no define nada sobre la flagrante violación a los derechos laborales que ha hecho este gobierno. Aún si se cumple que el hijo va a laburar para la CGT, está 4-1. ¿No te dan las cuentas, Daer, Rodríguez, Piumato? Es insólito esto. La CTA, las dos CTA, salieron automáticamente a repudiar la llegada del hijo. Ahora, en este tren de ilegalidades, pues vieron que dije ilegal muchas veces en el editorial, porque es todo sistemáticamente por fuera de la ley. Ya hay presentaciones judiciales contra la llegada de Ariel Lijo de esta forma, del hijo y de García Mansilla, pero lo del hijo es particularmente interesante porque él es juez y pidió licencia como juez en Comodoro Pi para asumir como juez en la Corte Suprema. Lo cual es toda una locura, pues imagínense si le llega como juez en la Corte Suprema a revisar algo que hizo como juez él mismo mientras está de licencia de ese mismo cargo. Estos niveles de locura estamos. Bueno, se la pidió a la Cámara Federal. La Cámara Federal, les muestro el documento, se lo aprobó. ¿Quiénes se lo aprobaron? Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, José Boico, Martín Irurzun y Fara. Déjame la imagen ahí, porque es muy impresionante. Mariano Llorens es un tipo que concursó para llegar al cargo, lo designó Macri, y también se llevaban que era uno de los tipos que visitaba a Macri en Olivos, como nosotros publicamos. Y jugaba al fútbol en la quinta de Macri, con los jueces que después condenaron a Cristina. Es un tipo que está obsesionado con meter a Cristina presa, obsesionado, y hoy es el presidente de la Cámara Federal. Después votó aceptarle esta licencia Pablo Bertuzzi. Pablo Bertuzzi fue puesto a dedo por Macri. A dedo, sin concurso. Y la Corte Suprema lo mantuvo ahí hasta que terminara el concurso. ¿Cuándo terminó el concurso? Nunca. ¿Quién preside el Consejo de la Magistratura? El presidente de la Corte Suprema. Ese concurso no termina y Bertuzzi sigue ahí, designado a dedo, decidiendo estas cosas. Otro que firmó fue Leopoldo Bruglia, designado a dedo también. Mismo camino que Bertuzzi y sigue ahí puesto a dedo. Otro es Roberto Boico, uno de los pocos jueces que designó Alberto Fernández en Comodoro Pi, ex abogado de Cristina en su momento, y avala esto. Avala esto también, podría haber dicho no, che, no. El otro es Martín Irurzun, el tipo que escribió que podías meter en cana a un exfuncionario kirchnerista solamente por haber sido exfuncionario. Doctrina que aplicó el hijo. Y le firma la licencia. Y el otro que firma es Eduardo Fara, que es un histórico juez de Comodoro Pi, muy vinculado a los servicios de inteligencia, que va para donde sople el viento. ¿Se dan cuenta que está todo mal? No pueden ser estos tipos jueces. Y encima decidir esta barbaridad, que es darle licencia a otro juez para que asuman un cargo en el cual lo nombran violando la ley. Pero encima de que lo nombran violando la ley, esto que hicieron esos 6 jueces también viola la ley. Porque no son ellos los que pueden decidir la licencia del hijo. Acá comparto la publicación de Palabras del Derecho, que es un portal especializado en esto, que explica las licencias de los jueces por regla corresponde que sean otorgadas por la Corte Suprema. Así lo establece el Reglamento de la Justicia Nacional. O sea, el hijo no le podía pedir a estos jueces, que son toda esta banda que les acabo de contar, que le aprobaran la licencia. Se la tenía que pedir a la Corte. Otra vez violan las normas. O sea, tenemos un Poder Judicial
alegal. Alegal. No les interesa. Y por eso Milei dice, bueno, si ustedes son alegales, yo también. Agarro y meto 2 jueces de la Corte por decreto. Bueno, en este contexto, el sábado hay apertura del año legislativo y va a hablar Milei como presidente, sábado a las 9 de la noche. Le dijo a sus comunicadores, puntualmente a Luis Majul, que los va a sentar ahí, a el juez Ariel Lijo y al abogado Manuel García Mansilla, porque según ellos ya son jueces de la Corte. Al día siguiente le va a dar una entrevista a Majul. No sé cómo siguen haciendo entrevistas después del escándalo con Johnny Viale. Calculo que la harán en vivo, pues si la hacen grabada ya es demasiado. Pero el sábado, como es un gobierno que comete todo este tipo de tropelías, también acaban de limitar el acceso de la prensa a la apertura de sesiones legislativas. La van a sacar del lugar donde estaba para que no puedan ver nada, para que no puedan preguntar, para que no se pueda hacer periodismo y simplemente esté la comunicación oficial de lo que suceda en el Congreso. Nunca pasó esto. Y tanto no pasó que hay un comunicado de un grupo de diputados, de todos los bloques, que le piden al gobierno que revea esta situación. Lo firman de todos los bloques esto, menos los libertarios. Y le dicen, che, no se puede, acá hay pactos internacionales, ahí está Ferraro, Karina Banfi, Germán Martínez, Ritondo, Pichetto, Pablo Juliano, Juan Manuel López, Oscar Sago, Sergio Acevedo, Agos Carreño, Barleta, Cecilia Moró, Silvana Giudice. O sea, acá tenés de todos menos libertarios, Sago es un ex libertario, que le dicen, che, revean esto, no podés limitar el acceso a la prensa. Hay un comunicado también del Círculo de Periodistas Parlamentarios, que cuenta esto, que no hay antecedentes de que no se permita a los periodistas estar donde tienen que estar y que puedan preguntar y que puedan hacer su laburo. Después el presidente hay un momento que habla y es cadena nacional. Pero no quieren que el periodismo haga su laburo. Es algo grave esto, es algo grave. Veremos cómo resulta el sábado. Y el sábado el presidente va a hablar después de ya 10 días del escándalo de la criptomoneda trucha que decidió difundir. Un tema del cual quieren salir, pero que es imposible de salir, porque todos los días aparece algo nuevo. Y además todos los días le van a preguntar sobre esto. Incluso Jonathan Viale, ayer cuando lo tuvo al jefe de gabinete, Guillermo Francos, le volvió a preguntar sobre el tema. Y esto dijo Guillermo Francos. ¿Creerá Milei que le hicieron una cama con esto? O sea, yo se lo pregunté a él también, no me contestó. No tengo claro que él esté pensando en eso. No. Capaz que fue, a ver, había que entender que aquella mascama, ¿no? Capaz que fue sorprendido. Una operación política. No, como operación política no lo sé. Yo creo que capaz que él fue sorprendido en su buena fe, pero no te puedo decir operación política. Como que este muchacho David, que alguien lo mandó ahí. Sí, a mí me parece un tarambana, ¿no? Cuando uno lo ve, yo lo he visto. Hayden Davis. Tarambana que se dio con 100 palitos. Bueno, no sé cuánto salió. Tan tarambana no es. Yo digo, pero las cosas que dice y se dice, que plantea, que no plantea, digamos, me parece muy poco. Yo ahí te repregunto, ¿qué hacía un tarambana en la Casa Rosada? Sí, bueno, se lo habrá llevado Novelli. Está como loco Johnny, Casi que lo están obligando a hacer periodismo. Claro, le dice, y si era un tarambana, ¿por qué fue tantas veces a la Rosada? Si eran unos tarambanas, ¿por qué el tipo que mencionan ahí, que es Mauricio Novelli, con el que Milei trabajaba hace años, le llevaba sistemáticamente a Karina Milei a estos tarambanas? ¿Y por qué Milei difunde el negocio de un tarambana? Qué difícil de explicar. Y no van a poder salir de eso, porque la justicia argentina avanzará a su ritmo, como quiere, verán si la jueza Servini, si la jueza Arroyo Salgado, pero en otros lugares lo van a investigar. Acá sí, yo le puse una fichita, ya les dije, a la Fiscalía Anticorrupción, que conduce el fiscal Sergio Rodríguez, que también empezó a investigar. Y no hace prensa, y no hace nada de eso, pero están laburando. Pero Milei va a ser investigado en Estados Unidos y en España, por ahora. Por ahora. Y todos los días aparece información nueva. Y de hecho ayer, presten atención a este dato,
Vieron que les decíamos que la guita que andaba dando vueltas se había ido a una serie de billeteras puntuales, algunas de las cuales tenían el rótulo de Milei. Bueno, ayer la guita de esas billeteras se empezó a mover. Estamos compartiendo el tuit de Fernando Molina, uno de los especialistas en el tema que lo sigue minuto a minuto. Y ayer mostró esto, que dice hace 19 horas, una de las wallets, billeteras del equipo asociado al lanzamiento de Libra, movió parte del dinero, 4,5 millones de dólares, de la Argentina, entre comillas, a una billetera nueva. Es la primera vez que vemos movimientos desde el 14 de febrero. Y pone la transacción y la nueva billetera. ¿Por qué es importante esto? Porque todo queda grabado. Todo queda registrado en este sistema. Entonces esta semana somos el meme del viejito que mira la computadora y dice, a ver qué está pasando con cripto. Telecom compró Telefónica. A ver qué está pasando con Telecom y Telefónica. Metieron 2 jueces de la Corte por decreto. Y por ahí mañana o hoy pasa otra nueva. A ver qué está pasando con los jueces por decreto. Por ahí Mauricio Macri tiene un favor judicial. Pónganlo eso con un pinchecito. Por ahí le llega ahora o en las próximas horas. Pero no lo van a poder tapar todo. Porque además todo se encadena. Porque la estafa cripto solo fue posible porque era presidente. Y los jueces de la Corte que quiere meter es porque Milei sabe, entre otras cosas, que él no tiene influencia sobre el resto del Poder Judicial. Que Comodoro Pi, que es el que lo va a investigar, lo manejan entre Clarín y Macri. Y algunos sectores de los servicios de inteligencia. Milei no tiene presencia ahí. Y entonces en el medio, Clarín agarra y se compra Telefónica y lo va a apretar a Milei diciéndole, o me aprobás eso, o vas a tener problemas en Comodoro Pi. Porque Comodoro Pi lo manejo yo. Y Mauricio Macri le dice, o lo bajás al hijo y me pones a un juez que yo quiero, o vas a tener problemas en Comodoro Pi. Pues yo tengo influencia en Comodoro Pi. Y Mauricio Macri le va a decir, ¿ahora querés armar las listas para este año electoral? Las armás como yo quiero, porque si no vas a tener problemas. Por esos jueces lo manejo yo. Ese nivel de mafia hay acá. Ese nivel de mafia. Y en el medio un presidente que se llama Milei, pero que se cree Milei. Se cree que él puede hacer lo que quiera, se cree que puede violar la Constitución, se cree que no tiene límites y va empujando todo el tiempo esos límites. Bueno, es el momento de que alguien le ponga un límite. Se lo puede poner la Corte, se lo puede poner el Senado, se lo puede poner la política, se lo puede poner la calle. Veremos quién se lo pone. Pero es momento. Es momento y quedaremos a la espera. Dale. Explicar los hechos y su importancia.